A petición de un amigo me pregunta qué opinaba de la situación de Alberto el Patrón perdiendo en Ring Royal, y aquí van la perspectiva de la condesa sobre esta situación. Todo el mundo sabemos que tras la compra de la AAA, Alberto el Patrón fue desterrado, y una de las cosas que yo te explicaba que hizo WWE es quitarle todo foco televisivo y evitar ser relacionados con él, al menos de manera publicitaria. No quieren una imagen negativa de alguien que fue indisciplinado en el pasado y que estuvo relacionado con asuntos de violencia. Aquí no es tema de si es culpable o no, sino de lo que para WWE es un punto negativo en cuanto a la imagen. Así que le quitaron toda esa impulso de reflectores, pero no le impidieron trabajar con elementos de la AAA, lo que ya estamos viendo, y te mencioné también en otro video de la diferencia del castigo que tiene Niño Hamburguesa con el castigo que tuvo Alberto el Patrón. Él tenía estipulaciones con contrato prácticamente ya de salida. En cambio, el Niño Hamburguesa y los que siguen tienen estipulaciones nuevas porque vienen para acá apenas. Entonces, Alberto el Patrón lo que quiso hacer después fue limpiar su imagen, porque WWE asociaba esa idea. No puedo darle trabajo, no puedo tener en mi roster a alguien que ha sido impulsivo, que ha sido violento, que ha dejado tirado el trabajo. Entonces, Alberto quiso limpiar su imagen con el programa de la granja, y ahí es donde empezó a incursionar con estos programas de influencers. Lamentablemente, allí algunos consideran que hizo cosas correctas y otras no, como por ejemplo hablar de cosas de compañeros de la lucha libre, que para muchos es romper el código. Algunos decían, pues es que no está diciendo algo que no sepamos. De hecho, aquí me vinieron a criticar, a poner ahí una queja, pero pues no es algo que yo invente, es algo que está haciendo él, aunque eso tampoco es tema aquí. Alberto siguió entonces con esta idea de aprovechar otros mercados que no podía ya al 100% al no tener ya la televisión importante de su lado. Así que ese plan pues le estaba funcionando bien, y hay un dicho que dicen sobre todo los artistas, que es bueno que hablen de ti, ya sea bien o mal, mientras estén hablando, mientras generen ese ruido que te mantenga dentro de las voces de las personas y te mantengas vigente. Ahora, con esta situación de la pelea de Chuy Almada, pues no vamos a olvidar algunos puntos importantes. En primera, suena un poco medio raro, pero Monterrey es prácticamente una meca de shows, de encuentros, de personas influencers o personas mediáticas, en donde el escándalo vende mucho. Multimedios, los de Nigris y una infinidad de casos que a ti se te pueden ocurrir y que obviamente tú ya conoces. Así que este era un lugar perfecto para hacer marketing, para monetizar, para promocionarte por medio del escándalo. Así que en cuanto a haber perdido, puedes verlo desde perspectivas diferentes, porque es importante aterrizar ciertas ideas como fan de la lucha libre, como persona que no conoce el ambiente de la lucha libre y que puede conocerlo. Aquí hubo diferentes públicos con diferentes opiniones, diferentes perspectivas, y algunos hablando desde el desconocimiento que tienen de un medio o del otro. Alberto el Patrón tuvo una empresa que no fructificó, Nación Lucha Libre, con la que ya no tiene relación. Ahora su nuevo proyecto es LM52, para el cual necesitaba mucho ruido, muchos reflectores, y lo supo aprovechar. El mejor medio para atraer la atención en este momento es el de los influencers, que es actualmente, yo creo, uno de los mercados que más posicionan y que más venden. No vamos a negar que en las más recientes funciones de lucha libre, ya este formato que están agarrando de enfocar en primer plano a personas ajenas a nuestro amado deporte espectáculo. Así que obviamente tú te das cuenta de quién tiene ahorita mucho arraigo en cuanto a atracción de vistas y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, para Alberto era un acierto entrar a este tipo de evento donde podía tener la atención mediática y que se iba a hablar de él. Si de por sí ya se hablaba de él en el pasado a través de la granja, muchos de ustedes de hecho estuvieron peleando con las señoras fanáticas del programa, ahora ya las opiniones eran no solo de fans de la granja
o de fans de grupos de influencers de televisión, de reality shows, sino también de gente que es cercana al boxeo. Chuy Almada no es un experto en la disciplina, Alberto el Patrón tampoco es un experto en la disciplina, pero tienen ciertos conocimientos, pero parece, por lo que me han informado, Chuy Almada conoce un poco más de boxeo que Alberto. Además, pues la diferencia de edades, la diferencia de actividades, el background completo de Alberto es la lucha libre. Ni siquiera MMA, donde peleó contra Mirko Krokop, quien también lo venció en aquellos años. La parte exitosa de Alberto en este rubro es que no necesitaba salir con una imagen de ganador, aunque quisiéramos que así hubiese sido. ¿Por qué? Porque Alberto aún tiene fresca la imagen de ese luchador superpoderoso, ícono mexicano, que ha ganado todos los oros que la empresa estadounidense ha tenido, y es un orgullo nacional para muchos fanáticos. Sin embargo, el que pierda es lo que hace, por el contrario, que a mucha gente le duela. Pero Alberto no buscaba el triunfo, no necesitaba el triunfo, porque es en sí para él mismo y para mucha gente un triunfador. Lamentablemente, el lado negativo de todo esto es que muchos lo vieron en la granja hablando, su personaje del patrón como un rudo muy férreo, muy duro, con esas actitudes de desprecio hacia el público, lo hacen quedar como alguien hablador que al final no cumplió o da la imagen de que se rajó cuando en realidad no es así porque no lo necesitaba. Pero no todos los fans, no todos los espectadores lo entienden, no todos los fans logran comprender que incluso el boxeo también es un deporte espectáculo, también son perdón, son peleas arregladas, porque en el boxeo son peleas, en la lucha libre son luchas, y aunque a veces las narraciones en español, sobre todo de WWE, literales hacen que la gente piense que la lucha es una pelea porque ellos usan esa palabra. Entonces ahí está la verdadera razón por la que Alberto, el patrón, perdió. No es que se haya rajado, no es que no pudiera, es que es un show armado, es un espectáculo de influencers al cual él está allí porque aprendió a diversificarse en los negocios y eso es muy inteligente, sobre todo cuando ya se tienen ciertos años de vida y cuando lo que necesitas es una familia que te apoye y tener también una familia a la que debes sustentar, que es lo mismo que te dice Penta, es lo mismo que te dice Rey Fénix, es lo mismo que ha contestado hace poco Ángel Garza cuando le decía a un fan que por qué no se iba al Consejo Mundial donde le darían un mejor uso, pero él le dice, cuando llegas a una mentalidad en la que no solamente eres el luchador, sino eres un padre de familia, eres un esposo, eres un hombre con deberes y responsabilidades, hay algo más importante que dejar un legado de triunfos y eso es la verdad. Por la parte negativa es que algunos fans puristas, algunos fans acérrimos de Alberto, se han molestado porque piensan que es una vergüenza para él. Otros piensan o pensamos, no sé, tal vez, que es una mala consecuencia negativa porque piensan que entonces la lucha libre es una patraña cuando en realidad no lo es. Los golpes son reales, pero la gente muchas veces todavía no termina de aprender que la lucha libre, que este tipo de deportes son deporte, espectáculo. Y quienes somos fans de toda la vida, pues lo sabemos, pero no todos lo saben. Ahora la parte todavía más negativa es que a veces cuando estamos en un punto en el que tenemos todo y que creemos que nunca va a cambiar, nos expresamos de cierta manera. En algún momento en el pasado Alberto se expresó mal de el niño hamburguesa, ahora los dos están prácticamente en los mismos derroteros, se han encontrado y ahora se ha aliado con él. Es bueno que los dos se unan. Hace poco Alberto habló bien de el niño hamburguesa, dijo que pues era un compañero que tenía pues su carisma, su capacidad y eso habla mucho de la madurez que ha tenido Alberto recientemente después de ese pasado exabrupto por el cual como consecuencia fue corrido de la gran empresa estadounidense WWE. Entonces amigos, pues es cuestión de perspectiva.
Es cuestión de cómo uno lo vaya entendiendo. El panorama es amplio. Lamentablemente, pues sí tiene sus partes negativas. De qué personas no conocen cómo es nuestro amado deporte espectáculo y no entienden de personajes y piensan entonces que Alberto fue una persona habladora, que no pudo, que se rajó, cuando en realidad Alberto lo único que apostaba era por una posición mediática para encumbrar su nuevo proyecto. Si tú tienes una opinión diferente, es muy válida, todos la tenemos. Esto es una simple opinión, un simple análisis que por ahí me pidieron y estaría interesante pues hablar de esto para quien le interese hablar de esta situación actual y bastante polémica de Alberto el Patrón.